cuestionándonos, descubrimos nuevas formas de relacionarnos, pero cuestionándonos no tanto unos a otros, porque ese caminito ya nos lo sabemos bien. Ese es el que ya no nos cuesta trabajo, andar cuestionando al otro o que el otro nos cuestione tanto. Es cuestionándonos a nosotros mismos, y es así como podremos descubrir nuevas formas de relacionarnos, ahí sí, con los demás y con nosotros mismos. Esto es Transpersonal, como cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de 8:30, y en vivo también por las plataformas, por las redes sociales de esta estación, en Facebook, en YouTube, en Instagram, y el podcast disponible con pues ya casi 100 capítulos, yo creo, de Transpersonal en Spotify, iTunes, TuneIn Radio, iVoox. En la cabina, como siempre, Diego y Héctor, muchas gracias. Y en la producción ejecutiva, Lili Musi y Manuel Méndez. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta transpersonal, y el sitio web donde puedes encontrar mucha más información de todo este enfoque es jaimelugo.com, en Alma Cultura Jaime Lugo en Facebook y en @alma.cultura en Instagram. Desde la Ciudad de México, una ciudad en donde pues estamos experimentando sin quejarnos, ¿verdad? Unas temperaturas que ya son más bien como de la primavera, 28-30 grados, que no es común, no es lo típico, pero sí me sirve para decir que mientras más sol, más luz, y mientras más luz, pues más clara es la sombra. ¿O no? Sombra. Hola, claro. Y aquí listo para cuestionar y ver qué encontramos. Para llevar la contra, pues, quiso decir. Lo que podría ser para la mirada típica de pronto de los asuntos de la luz y la sombra, pensar que la sombra es lo contrario a la luz y viceversa. Sin embargo, están más unidas y más en comunión de lo que podríamos pensar, ¿no? Una es consecuencia de la otra, ¿no? Una es consecuencia. La sombra es consecuencia de la luz. Es como esto que platicábamos el otro día del tema de lo que es el tándem, ¿no? Como si hay luz es inevitable pensar en sombra, y si hay sombra es inevitable pensar que es necesaria luz para que haya sombra. Así es. Pero bueno, desde luego no está de más recordarles que estamos al tiro con el chat de Facebook para cualquier colaboración, participación, duda, comentario al respecto. Y el tema de hoy es sobre todo muy útil si lo aprovechamos, como decía, para la relación que tenemos con nosotros mismos, lo nuevo que se puede revelar en la relación con nosotros mismos y lo que nos acontece, pero también con los demás en un tono de pareja, de amistades, en la relación con la sociedad, de la relación como padres, como hijos, como hermanos, todo lo que signifique estar para la otra parte. Es muy útil si lo sabemos aprovechar, y tenemos ejemplos, y a mí me gustaría de entrada partir con la siguiente situación para que la pongamos sobre la mesa, para empezar a entender a qué nos referimos con cuestionarnos para descubrir nuevas formas. Hace algún tiempo, con una amiga, y tiene muchos años, una amiga tenía una relación de pareja, la cual iba viento en popa. Sin embargo, justo al estar en el punto de concretar la relación, esta se acaba, ¿no? Parece que del otro lado hubo una especie de traición y todo se vino abajo, pero sucedió algo muy peculiar. Esta persona con la cual mi amiga cortó, ya se había hecho amiga de todo el grupo, ¿no? De todos nosotros, ya había hecho relaciones que también eran entrañables con los demás. Entonces se suscitó una especie de: si yo me doy cuenta que alguno de ustedes tienen agregada a esta persona en sus redes sociales, o que la siguen frecuentando como si realmente yo no fuera la primera y principal amiga que tienen, la verdad es que yo no quiero tener nada que ver con todos ustedes. Pero el asunto trascendió incluso los años, pasaban 2, 3, 4 años, y era como: me sigo dando cuenta que ahora fulana tiene en sus redes a mi ex, entonces la voy a eliminar y voy a seguir cortando cabezas de quienes se sigan relacionando con aquella persona que me traicionó. En ese momento esa era la postura de esta persona.
La postura de la masa del resto del grupo de amigos fue: pero es que nosotros podemos seguir siendo amigos de una persona por un lado y tus amigos también por el otro. No vemos en dónde está la diferencia de poder incluir a ambas partes. Mi posición en ese momento, colocado como una mente objetiva ¿no? Como basándome en mi inteligencia emocional, fue decirle a esta entrañable amiga: yo creo que ya es tiempo para que tú debieras haber superado esta situación en la que estás atorada. Y desde luego no pasaron ni 3 segundos en los que también mi cabeza rodó. La pregunta es: ¿desde dónde cada una de las partes se relacionó? ¿Qué fue lo que vimos cada uno de los que estábamos participando en esta situación? ¿Y hasta dónde cada uno fue capaz de ver lo del otro, más allá de estar actuando desde lo que cada uno quería? ¿Qué es lo que no vio la parte que se sintió traicionada y que empezó a ejercer presión y control sobre los demás? ¿Qué fue lo que los demás no vieron de esta persona, además de su insatisfacción por celos o por envidia, como lo llegaron a interpretar? ¿Y qué fue lo que yo no vi dentro de lo que sí vi, que en su momento solo fue una persona que no estaba logrando superar algo que ya tendría que haber superado? Claro, porque de entrada podría parecer como una situación que es muy común, ¿no? Es como: ¿y por qué vas a ver a esta persona si yo la integré y yo la traje y ustedes son mis amigos? Quiero que desaparezca de mi vida y de mis amigos. Y del otro lado tú podrás decir: pues sí, pero también ya es mi amiga, y tú ¿por qué te metes o por qué tienes el derecho de opinar sobre mis nuevos amigos? Pero en algún momento alguien, o tú le preguntaste ¿por qué no quieres que la vea? O sea, te pusiste un poquito en sus zapatos como para escuchar sus razones. A lo mejor había una razón más de fondo. ¿La escuchaste? Siempre hay un tema más profundo de lo que estamos alcanzando a ver. Y precisamente ese es el planteamiento de hoy. Cuando hablo de un tema más profundo, es precisamente: siempre hay un asunto transpersonal en lo que está sucediendo. Es decir, que trasciende y que atraviesa la parte simplemente personal, que es la que solemos adjudicarnos conforme nuestras reacciones, lo que pensamos y lo que sentimos. ¿Cómo podemos empezar a hilar esto? Creo que es importante, para seguir basándome en este ejemplo de qué es lo que no vimos dentro de lo único que pudo ver cada parte, que esta parte como de esquema, como de pizarrón, ¿no? De, a ver, pero entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué actuamos como actuamos y vemos lo que vemos? Originalmente todos como que privilegiamos la parte de la mente, lo que yo opino de un asunto. Lo que yo opino de un asunto conforme lo que sé de ese asunto. Y entonces ahí viene toda esta parte en que nos convertimos como en opinadores profesionales de todos los temas. Pero hablando de cómo cachamos la vida o cómo la vida nos atraviesa, es importante, en este esquema un poco más didáctico, pedagógico, especificar que ante cualquier asunto que nos acontece, el primero en enterarse de todo es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos los 5 sentidos. Estamos hablando de percepción. Percepción es lo que escucho, lo que veo, lo que huelo, lo que siento. Es todo aquello que a través de mi experiencia física tiene oportunidad de ser integrado, ¿no? Desde afuera hacia lo que yo estoy viviendo, pero inmediatamente la entrada, la primera es la del cuerpo. Esto, y estoy haciendo una ruta que dura en total, ¿quieren ponerle un segundo tal vez? O sea, tampoco es que nos tardemos en estar reaccionando a una cosa. Cualquier noticia, cualquier cosa que vemos, cualquier impacto externo, este estímulo de una interacción con alguien que nos dice o nos hace algo, siempre empieza por el cuerpo, entra por ahí, pero inevitablemente generará movimiento de energía, va a hacer algo con nosotros.
movimiento de energía, una emoción. Ujú. En cuanto a nosotros tenemos oportunidad de experimentar esa información a través de nuestros 5 sentidos que nos mueve energéticamente a través de una emoción, entonces sí viene el paso en donde la mente se entera y entonces la señora Doña Mente dice, pues ahora sí vamos a opinar al respecto de lo que está sucediendo. Aunque tengas chueca la cara, ¿no? Aunque tengas chueca la cara, fíjate que no importa porque yo ya tengo una respuesta bien inteligente, una opinión acerca de lo que está sucediendo, y si a la mente no le gusta lo que está sucediendo, o va a optar por decir no le hagas caso, o va a optar por elaborar una opinión que sea del tipo que se hace una opinión cuando uno no está de acuerdo con algo o cuando tiene que manifestarse por encima de lo que le está pasando al otro. Hasta aquí con este pequeño esquema, lo que pretendo hacer con este es que nos sirva como base para ahora que replanteo de nuevo lo que sucedió con este ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando cada una de las partes, tanto la que se sentía traicionada como los que no le veían caso a la traición ni veían en dónde estaba la traición, como en mi caso, que me puse en una posición de experto en ese entonces a decir, esto se trata de un problema que tendrías que haber superado y ya, es que cada uno recibimos la información por nuestros ojos y nuestros oídos principalmente en ese momento, nos generó una emoción personal y con esa elaboramos opiniones con nuestra mente estructurada y así fue como empezamos a interactuar con el otro, es decir, para no empezar a hacernos bolas, solo y específicamente a través de cómo ese tema nos afectó a cada uno de manera personal. ¿Hasta ahí vamos? Claro, entiendo, porque además en la misma pregunta o tu misma pregunta te estabas contestando. Es un tema que ya deberías de haber superado, pero no se ha superado. Ese no es el punto. Es obvio que no está superado. Es obvio que tú tienes la razón. Exactamente. Pero el punto aquí es que cuando estamos tratando de saber qué significa esto de cuestionarnos para descubrir nuevas formas de relacionarnos, el cuestionarnos significa desde dónde y con qué y cómo estuve yo presente para el otro con lo que le estaba sucediendo. Y entonces nos damos cuenta de que en un momento en donde el otro está evidentemente tocado emocionalmente y con una serie de consideraciones y nudos y complejos que le están tomando en ese momento, yo solo lo tomo como información para ver qué opino al respecto según cómo me mueve su tema. Y entonces se convierte en una especie de permíteme que te haga una pausa en cómo te estás sintiendo con tu problema, pero en este momento abro una cortina y entonces pongo mi tema encima del tuyo y te voy a empezar a dar mi opinión para que salgas de escena, aunque esta película se trate de ti, ya llegué yo. Con mi opinión muy chinguetas acerca de lo que te está pasando y con eso, según yo, estoy tratando de conectarme contigo. Claro, es hasta un lado completamente porque yo tengo la razón y probablemente la tengas, pero no se trata de una cuestión de razón en ese momento. Efectivamente. Esta persona obviamente está pidiendo algo más. ¿Qué es ese algo más? Puedes identificar, uno del otro lado puede identificar o qué enchufes tiene que bajar uno para identificar. Exacto. ¿No? ¿Qué tengo que hacer a un lado de mi personalidad como para poder escuchar y saber si puedo o no ayudar? Siento que necesito estar mecanografiando en lo que dices porque acabas de lanzar como 3 importantes mínimo, ¿no? Qué bueno es darle un micrófono a esa parte de nosotros que generalmente no lo hacemos, háganlo. No se trata de tener la razón. Vayamos por partes un poco. Cuando decías porque la razón la puedes tener. Cuando nos encontramos ante la situación del otro, como en este ejemplo, está
muy claro, y esto va no nada más para mí, sino para esta persona, para el grupo de amigos y para mí y para ustedes. Piénsense en esa situación. Cuando estamos en un encuentro que supone cierto conflicto con el otro o con nosotros mismos, esto va más allá de tener la razón o no. ¿Y por qué le estamos tratando de correr del lugar al tener la razón? Porque de entrada no estamos en un salón de matemáticas viendo cuál es la respuesta acertada de una ecuación. Claro. Estamos hablando de un organismo, de un alma, ¿no? De algo que vibra, que resiente, que lo expresa y que no encuentra un testigo fiel de lo que le está sucediendo, un espejo adecuado, lo suficientemente sensato en nosotros, si lo único que estamos tratando de hacer es demostrarle que tenemos la razón. Porque cuando esta persona claramente está haciendo todo un movimiento a su alrededor para que ocurra lo que considera que tiene que ocurrir por sentirse traicionada, seguramente sabe que ya tendría que haber superado el asunto. Y evidentemente sabe que sus movimientos corresponden a no haber superado el asunto. Claro. Entonces que llegue un fulano, tu mejor amigo en ese entonces, como yo, a decirte, ¿qué óvole? Te voy a soltar una, tú ya tendrías que haber superado esto. Parece que más bien fue como de esas veces que pateas el enchufe sin querer y lo desconectas tan cabrón que haces un cortocircuito. Es como cuando estás muy enojado y alguien se acerca y te dice, no te enojes. O no, ya es que tú no deberías estar enojado por eso, estás mal por haberte enojado. Estás descolocado, punto, ¿no? Estás con la quijada chueca y lo peor que puede pretender una persona es llegar a decirte, tu quijada está chueca y debería estar no chueca. Pues sí, le andas diciendo, vete a chingar a donde ya sabes, claro, ¿no? Pero entonces, a ver, punto número 1. ¿Cómo abordar entonces una persona que está en esa situación? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la reacción que debemos tener? Me voy al punto que mencionaste, por ejemplo, después de no se trata de tener la razón. Aunque la tengamos, evidentemente no es un escenario en donde te toque salir a cantar una ranchera porque fuiste a ver heavy metal, por ejemplo, ¿no? No está mal no tener la razón, pero no se trata de eso ahora, porque estamos interactuando en donde evidentemente hay un nudo emocional. Y antes de pasar a lo que me propones es subrayar que cuando estamos metiendo la razón la estamos atravesando en un lugar en donde ni siquiera es pertinente, no cabe en ese momento porque lo que se está moviendo es otro tipo de energía. Claramente viene esta parte que comentabas, que era ¿qué switch hay que apagar entonces? Para empezar a estar más disponible al otro. Sí, que parte de mí debo de dejar en reposo. Exacto. Como para abrir un canal. Pero además más allá, lo dices muy bonito, en reposo. Pues sí, a lo mejor habrá un momento donde puedas llegar a ese punto donde le digas, oye, la verdad es que si lo tomas desde el lado de la razón, pues la tengo yo. Pero cuando alguien esté enojado y te esté confrontando, creo que es lo peor que le puedes decir, ¿no? Totalmente, porque sobre todo si uno sabe que de alguna forma tiene la razón o quiere tener la razón, pues si realmente la tienes, uno debería estar tranquilo con saber que está en la parte acertada o atinada o más elocuente, si se tratara, reitero, de una ecuación aritmética, de una operación aritmética. Pero como dice Sombra ahorita, ¿qué parte de nosotros y cómo tenemos que poner en reposo? Es muy linda la palabra y muy descriptiva y muy gráfica, porque esto va para todos. Generalmente la gente suele tomar esto cuando hablamos de estos temas como ¿y por qué tengo que ser yo quien haga el esfuerzo para poder sentir al otro y conectarme más? Pero porque el mensaje va para todos, precisamente. O sea, para que también la persona a la cual le vas a abrir un espacio de comprensión emocional también está escuchando esto y sabría que lo tiene que hacer recíprocamente. Pero ahí es en donde viene el punto que lo hace complejo. Cuando decimos ¿qué parte de mí tengo que dejar o poner en reposo para relacionarme con el otro?, cuya acción es la que me va a dar oportunidad de descubrir nuevas formas de relacionarme. Hay otras formas de decirlo. ¿Qué parte de mí pongo en reposo?
¿Qué parte de mí pauso? ¿Hacia dónde puedo hacer que se corra del lugar el ego? ¿Hacia dónde y cómo puedo hacer un poco a un lado lo mío para abrirle paso al otro? Ujú. Y es en ese momento cuando viene el reto más complicado, porque lo que menos estábamos habituados y dispuestos todos a hacer es que ante un intercambio emocional ríspido, álgido, Ujú. lo que más defendemos es lo nuestro. Claro. Así sea un asunto que la otra parte te está platicando que le pasó, que no precisamente es a lo que le hayas hecho tú. Oye, yo no puedo con esta situación y no quiero que nadie sea amigo de mi ex y quiero que todos la borren porque si no los voy a mandar a todos a la goma. En ese momento, lo primero que hicimos todos fue agarrarnos de lo nuestro. De lo que eso me hizo sentir, de ahí me agarré, y eso significa soltar al otro y no estar disponible para el otro y empezar a actuar conforme lo que a mí me hizo sentir tu tema. Qué egoísta, ¿no? Porque estoy volviendo un tema mío, Claro. un tema que no es mío. Entré literal a darte un codazo que te sacara de cuadro y a protagonizar una escena que no es tuya. Pero aquí la novedad es que lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos protagonizando lo que le sucede al otro, porque estamos actuando conforme lo del otro nos hizo sentir algo a nosotros. Y hay ejemplos muy cotidianos, muy comunes, muy del día a día, en donde la mujer que trae un conflicto, la mujer o el hombre que trae un conflicto emocional, convoca a sus amistades para tomar un café y contárselo, y todos empiezan a opinar desde el lugar de su experiencia y de cómo les mueve lo que le está sucediendo a esa persona. Y viene, no amiga, sácale todo lo que puedas. Claro. No amiga, mándalo a la chingada. Regrésasela, págale con la misma moneda. No digas nada, cállate, no le muevas, te va a ir peor. No te conviene, aguántate mientras seas tú la principal que ande con otras. ¿Sabes qué? Maltrátala, amenázala, amedréntala y vas a ver cómo no te arma ningún problema. Despide a tal persona, renuncia a tu trabajo, hazle la vida imposible, hazte güey. Todo lo que se me ocurre que se puede venir en cascada como opiniones que los demás nos dan de un tema conforme a lo que ellos sienten de lo que no es suyo, pero lo hacen suyo, y en ese momento la persona que está en tremendo nudo emocional solo se encuentra como el ojo del huracán, Ujú. en medio de un montón de complejos y de neuras de la gente que está alrededor, que ya se organizó una Claro. debacle terrible con lo que tú les despertaste con tu tema, pero nadie entonces se toma la tarea, porque no saben, no pueden, no quieren poner en reposo lo suyo Ujú. para decir, oye, noto que estás profundamente tocado o tocada por este tema, que claramente te estás sintiendo sentir traicionada y con ganas de que todos nos movamos a tu favor para sentir el apoyo que claramente no estás sintiendo que tienes. Bueno, pero parece hasta imposible que llegues hasta Parece ese punto, ¿no? elevado a un nivel de despréndete de tu cuerpo y elévate. Claro. Para como lo hacemos normalmente. Sí, pero debería ser, digo, si se supone que en esta red de relaciones nos vamos relacionando con gente que queremos, con gente que conocemos, eso debería ser lo más fácil, conectarnos a nivel de sentimientos, no a nivel de quién tiene la razón, de quién hizo, quién no hizo. Y viéndome un poquito estricto, como para diferenciar y describir, ahorita que decías relacionarnos a nivel de sentimientos, sería mejor pensar en relacionarnos a nivel de emociones, porque estamos hablando más de cómo lo recibió mi cuerpo, ¿no? Ujú. Desde ahí cacharlo y no actuar desde ahí. Paréntesis, breviario cultural, sentimientos, porque luego, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Sentimiento es lo que la mente hace con la emoción. La emoción es claramente, como decía hace rato, ese movimiento de energía que me provoca lo que percibí, Ujú. y el sentimiento es lo que la mente hace con eso. Porque esa emoción genera una memoria y el sentimiento es el que dice,
estoy triste porque recuerdo que desde que me pasó eso y me sentí así, y le va como impregnando algo que le hace perdurar la emoción de una forma como más mental. Y retomando un poquito para que recobrar la estructura de este ejemplo en donde esta persona estaba altamente con la sensación de ser traicionada porque todo el grupo de amigos mantenía una amistad con la expareja, y en el tono de qué podemos hacer y cómo corremos del lugar a ese ego o reposamos lo nuestro para darnos al otro, se me ocurre que evidentemente en vez de llegar y decir es que es algo que tú tendrías ya que haber superado y claramente no lo has hecho, en ese momento no hubo la conciencia de mi parte, por ejemplo, hablando de lo mío, de decir, claramente sabe, y esto es un síntoma de que no lo ha superado y de que además está molesta por no haberlo superado. Entonces, si yo llego a subrayárselo, le voy a romper la hoja, claro, y no le va a gustar. Y en ese momento el ejemplo es el siguiente. Oye, es notoria la sensación que tienes que a través del tiempo se vuelve cada vez más fuerte tu sensación de que parece que no somos lo suficientemente leales a ti. Parece que no te hemos demostrado lo suficiente o como tú quisieras, qué tanto te queremos si realmente estamos contigo. Claro, pero además me pongo a pensar en este ejemplo que das, y probablemente no estés dando en el punto, ¿no? A lo mejor no es eso lo que le duele. Claro, pero por lo menos estoy elaborando una hipótesis para decirles, siento que sientes esto. Pero además abres un canal donde a lo mejor la otra persona, la que está teniendo el problema real, no, tampoco se había dado el tiempo de desmenuzar qué es lo que sentía. Exactamente. Pero en el momento en el que tú se lo planteas, se abre un canal donde pueden haber más posibilidades y donde ese espejo y ese diálogo nos puede llevar a algo más que desemboque mucho más lejos de lo que era el problema inicial, ¿no? Exactamente. Y he aquí el punto en donde el elaborar una hipótesis para el otro, que no sea nada más mi opinión certera, que da en el grano y que le atina a lo que está pasando, el hacer esta hipótesis es abrir un nuevo camino en donde el otro por lo menos dice, pues este cabrón está interesado en lo que siento, no me está queriendo regañar, ni me está queriendo decir, ni educar, ¿no? Ni señalar qué es lo que yo no he hecho bien, cuando claramente ahorita no es momento de eso. Y en ese momento, en otras palabras tal vez de como tú lo decías ahora, se abren posibilidades para encontrar nuevas formas de relacionarnos precisamente. Claro. Ahí sí tenemos más puntos en donde apoyarnos. No es eso, fíjate que no es que yo sienta que no hay lealtad, simplemente que me queda claro que ya no la hubo y entonces lo que quiero es castigar gente. Bueno, entonces... órale, entonces todo, o sea, hay como que ya se multiplicó el rencor, entonces, bueno, pero a mí me interesa seguir siendo tu amigo, o sea, porque creo que hay cosas que podemos seguir platicando, pero entiendo que hasta ahorita lo que sientes va más asociado tal vez con la rabia, ¿no? Con la sensación de desquite. Pero entonces yo estoy abriendo puertas para que sucedan cosas y ya no estoy dependiendo nada más de que mi bienestar emocional venga de que esa persona entienda lo que yo ya vi y ella no está viendo, o de que esa persona nada más esté bien si yo logro borrar del Face a su ex o no. Claro. Ya no estamos agarrados eso nada más de esas dos lianas como changos. Y eso ya no es lo importante. Ya no es lo ya importante. Brincaste a otra cosa, ¿no? Sí, porque después de esa puerta que se abre, yo creo que ya, mira, hasta ni la borras y ya no pasa nada. Claro. Porque claramente lo que una persona sí está buscando es ver cómo desfoga lo que está sintiendo por algo que se le hizo o que lo tomó personal. Si no hay apoyo hacia mí, o mejor dicho, si hay cierta condescendencia a la otra persona, eso quiere decir que hay menos conmigo.
Entonces, mientras más condescendencia le quiten a la otra persona, quiere decir que más leales van a ser a mí. Evidentemente, esto va con la finalidad de que todos nos espejemos y de que puedan ir imaginando situaciones, nudos emocionales en sus propias vidas para hacer un ejercicio de sensatez, para ver qué tanto realmente han logrado o imaginan posible lograr reposar lo suyo, mandarlo al área de acotamiento, ¿no? Como en la carretera, así se llama, en donde estoy ahí mientras. Porque hay que aclarar, no significa que tengo que deshacerme de lo mío, ni desbordarme abandonándome al otro. Es cómo estaciono con intermitentes lo mío. Sí. Lo pongo ahí mientras, en espera. Esperar es un verbo, ¿eh? Yo la espera la confunden con... y me fosilizo y me quedo así. Entonces, la espera es acción. Entonces, ¿de qué forma lo mío puede esperar, reposar, estar en el área de acotamiento, correrse del lugar, para que entonces yo me pueda convertir en una especie de testigo y espejo del otro, que nos abra posibilidades nuevas de convivir? Claro. Pero cuando me refiero a esto, también hay que pensar en el otro haciéndolo para nosotros. Después de sentirse bienvenido en nuestro campo de energía emocional y de sentirse traspasados, encuerados con nuestras palabras, porque hay que aclarar que una persona que recibe eso de nosotros de repente se puede sacar de pedo y decir, órale, se acaba de poner para mí. Y me acaba de reconocer que siente, que se nota que estoy encabronado, pero sin juzgarme además. Claro. Se conectó conmigo. Y en ese momento algo sucede, o por lo menos nos acercamos más a la posibilidad de que esa persona, después de sentirse así, también abra un espacio para nosotros y haya una especie de desahogo, que no se quede solo en desahogo, sino de mirada de nosotros en consecuencia por haberlo mirado nosotros al otro. Sí. ¿Y cómo te diste cuenta? Y a todo esto, perdón, creo que te exigí mucho. O ya te estaba gritando, ¿verdad? Es que la verdad es que sí estoy muy enojada, estoy muy enojado. Claro. Y eso eventualmente además puede abrir un espacio a que entonces sí podamos arrancar el motor, redirigir lo nuestro, colocarlo, volver a ponerlo y decir, después de un tiempo de cierto intercambio, dicho sea de paso, si es que, porque a veces a uno se le quema el hocico por decir aquello en lo que según uno tiene la razón, ya todo esto, ¿te duele o no crees que esto tendría que estar ya superado? ¿Cómo le hacemos? Claro, ¿hacia dónde podemos ir para eso? Pero ya cuando las aguas están calmadas, ¿no? Cuando las aguas están calmadas y entendidas, sincronizadas, ¿no? Porque si no es como darle un manotazo al agua otra vez, se enturbia todo. Ahora, parece fácil, no lo es, creo que no lo es, pero también creo que es algo que vas ganando también como práctica, ¿no? Hay que primero estar dispuesto a hacerlo y después irlo practicando para que uno se vaya dando cuenta de los resultados que va teniendo, por así decirlo, ¿no? Llegar a ese nivel de comunicación. Sí, en estas nuevas formas que podemos descubrir de relacionarnos con nosotros mismos y los otros, a través de, precisamente como el título del programa, cuestionarnos en qué tanto estamos metiendo la patota en algo que no es nuestro solo porque nos movió de alguna forma. Siempre es, como todo en esta vida, haciendo práctica diaria, reflexión, descripción de qué me dijeron que me sacó de onda hoy y terminé diciendo una pendejada que no venía ni al caso para lo que estaba sintiendo aquella otra persona. O también válido, ¿qué me sucedió y qué me metió en una situación emocional y cómo me sentí totalmente, sentí a lo externo desconectado de mí? Nadie le dio realmente a abrir una puerta, que es lo único que necesitaba, que abrieran una puerta para ponerse frente a mí
y no estar desde su ventana diciendo, yo ya vi y es que también tú te lo ganaste por güey, es que te lo dije, porque eso de te lo dije claro. es como veneno para esto que estamos gracias diciendo, que me lo ¿no? recordaste, me ayuda mucho en este momento. Sí, ¿no? qué bueno que me dijiste, te lo dije, porque entonces ahora, además de sentirme mal, ya me acordé que soy súper pendejo porque no te hice caso a ti, que tienes la verdad de la vida en tus manos y me la pones enfrente, pero yo no la veo, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no le entramos también un poco para que sea útil? Uh-huh. Y ahorita no se me ocurre cómo, pero algo que vaya hacia nosotros mismos, no precisamente de cómo llevarlo a cabo cuando es algo del otro y nosotros anteponemos lo nuestro. ¿Qué pasa cuando es algo que me impacta y algo que me duele? Y cuando suelo agarrarme de la opinión que mi mente está dando de lo que me pasó y me estoy brincando a mi cuerpo y a mis emociones. Mientras eso sucede, en el chat hay que saludar a Lina Corona, que te mando muchos besos. También a Segualina Carmen. Hola Jaime, felicidades por su programa desde Perú. Gracias desde Perú. Y a Quetzali, que también dice, hola, buenas noches Jaime, hoy sí alcancé en vivo. Pues qué bueno, Quetzali, me da mucho gusto porque hace mucho que no te veía por acá. ¿Por qué no? Si esto se trata de ejercitarlo, ¿por qué no poner un ejemplo, tal vez hipotético, ¿no? Para ver cómo podemos desmenuzar un poquito. Me imagino, porque creo que también es muy constante en nuestra sociedad, estas mujeres que de repente se encuentran en una situación de pareja insostenible, ¿no? Uh-huh. Y tienen que tomar una decisión, y muchas veces no es solo por ellas, también tienen que tomar la decisión de sus hijos, que son pequeños, y que esa decisión los arrastra. Y muchas de estas mujeres toman decisiones radicales, donde tienen que cortar con su pareja. Ya entiendo, es algo así como, y no es difícil imaginarlo porque, como lo dices, es muy común. Estas familias que de pronto se tienen que separar porque supongamos que hay algún maltrato, algún abuso, en donde me voy a llevar a mis hijos, porque además corremos cierto riesgo. Lo corro yo o lo corremos todos, pero en este momento tenemos que literalmente correrle para otro lado. Sí. O quitémosle a lo mejor hasta un poquito de esta parte donde evidentemente tienes que salirte. Ajá. A lo mejor tú ya no puedes con esa relación. Y tú ya no lo quieres ver a esa otra persona. Ajá. Y decides, me voy. Creo que puede ser como un consomé. Sí, ¿no? Como tanto porque recibes un maltrato directamente tú como pareja, o porque simplemente es insostenible para ti la relación. Claro. ¿No? Entonces me voy, desaparezco, me llevo a mi hijo o a mis hijos, y evidentemente va a pasar el tiempo. Y en el tiempo ellos en algún momento pedirán saber qué es de su papá. Y tal vez repasando un poquito lo que hay en medio de eso, ¿no? Que puede ser desde, y te voy a prohibir ver a los niños, claro, y voy a hacer lo posible porque me den la patria potestad a mí, y no los vas a volver a ver nunca. Y no te acerques a mi casa porque está toda mi familia, claro, para defenderme. Y porque si quieres hasta es válido, como decíamos, puedes hasta tener la razón. Puede haber motivos por los cuales hay orden de restricción, puede haber motivos por los cuales solamente la mamá los va a ver y el papá ya no. Todo lo que se nos ocurra pensar, por lo cual, ¿qué pasa entonces con esta persona? Claro. Que de pronto tiene que tomar una decisión conforme el impacto que tuvo primero su cuerpo, le generó emociones y tuvo que actuar elaborando una decisión.
Y decías que en algún momento, ¿qué decías acerca de los hijos? Pues los hijos evidentemente pasará el tiempo y empezarán a cuestionar. Ajá. Primero, ¿dónde está? Ajá. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué te fuiste? No lo conozco, ¿por qué bueno, no me quiso ver? Bueno, no ya entendí buscó. que no se llevaron bien, pero Ajá. yo como hijo Ok. creo que quiero ver a mi papá. Ok. ¿Dónde está? Ok. Y en este ejemplo que planteas, lo que suele suceder es la mamá tratando de hacer lo mejor emocional, mental y físicamente para sus hijos, Ujú. diciendo que aseguran varias cosas. Puede ser como simplemente no está, no quiso saber de ti, lo tuvimos que dejar, no es una buena persona, es una buena persona, pero de lejos estamos bien. Sí. Y todo lo que signifique, como decía yo en el ejemplo anterior, decirle a la persona que estaba afectada emocionalmente lo que yo opinaba al respecto. Justo lo que ocurre aquí es eso. Una mamá que le está diciendo a sus hijos lo que opina acerca de lo que ellos sienten con respecto a la incógnita de dónde está mi papá. Pero además hay algo. Es evidente que saliste de ahí, tomaste una decisión por esos niños Y chiquitos. tuviste que accionar y seguramente hasta pongámosle que estuvo bien. Sí, y va pasando el tiempo y esos niños van creciendo y lo van cuestionando y tal vez por la edad la puedas tú capotear. Pero creo que llega un momento, y considero que ese momento es la adolescencia, donde ya se está formando un criterio completo ¿De dónde vengo? de dónde vengo y dímelo y tengo el derecho a saberlo. Y probablemente la razón diga que te fuiste por una buena razón y que no los puede ver a ellos. Pero ¿cómo apagar esa razón para poder entrar en otro nivel y afrontar ese tema? Es decir, conforme a lo que habíamos planteado hace un rato, ¿cómo esa mamá que tuvo que hacer lo que hizo y lo hizo como lo pudo hacer, se encara ahora ante la situación de tener que poner en reposo lo suyo y correr su ego a un lado y todo lo que su experiencia significó como de ella misma nada más, Ujú. para poder estar frente a sus hijos y decir, estoy aquí para lo tuyo y no voy a responder ante tus incógnitas y tus dudas acerca de tu origen y tu padre y dónde está y por qué si te quiere o no te quiere, no voy a responder a eso con lo mío. Así es. Y a decir que a ti te conviene no ver a tu papá y que tú te tuviste que separar de tu papá porque era lo que a mí me convenía y porque claramente así lo tuve que decidir yo. Porque es cierto, pero emocionalmente te desconecta totalmente de la escucha y no estás descubriendo nada nuevo de la relación que tienes con tus hijos. Claro. Porque con esa incógnita de ¿onta papá? ¿Sí, no? ¿De dónde, a dónde se fue? ¿A dónde está? Platícame, o sea, ¿me quiso o no me quiso? Es difícil para una mujer que tiene que tomar esa decisión y subrayamos 1000 veces hasta romper la hoja, que probablemente hasta estuvo bien y fue lo que tuvo que hacer. Es difícil en una situación así que se corra del lugar para decir, es cierto, a fin de cuentas tengo que asumir que por muy bien que haya hecho, es una cosa que yo no les consulté. No tengo derecho a sepultar sus emociones tampoco. No, o sea, a fin de cuentas es una decisión que sí tomé por ellos y por lo tanto tengo que abrirme al espacio que ellos necesitan en cuanto a lo que siento con una relación que yo tuve y tengo o me imagino con mi papá, que a fin de cuentas tú decidiste por ella y yo no tuve nada que ver, no me preguntaste. Ujú. Esto es muy delicado porque evidentemente la parte de la madre en este caso, pues es indispensable que sepa poner en reposo o correr su ego del lugar para no tomarlo como reproche.
Y entonces reaccionar como rebote y decir, a mí no me vengas a cuestionar que el rollo con tu papá es por mi culpa, porque todavía que te defiendo y lo hice por todos y por nosotros y por nuestro bien, porque salí corriendo como la película de No sin mi hijo, ¿no? Sí. Y todavía no valoras lo que yo estoy haciendo porque yo como tu madre, porque saben qué es lo que está pasando en ese momento, que otra vez estoy poniendo encima y requete encima como costal de 3 toneladas lo mío a lo de mis hijos. Y otra vez es como de, y ni te atrevas a cuestionarte qué es lo que necesitas en tu vida a través de mí, porque a cada momento que lo hagas yo voy a anteponer lo mío sobre lo tuyo. Y si en algún momento como madre lo tuviste que hacer así porque menores de edad, ya cuando van teniendo una edad suficiente para cuestionar, porque cuestionar nos abre a nuevas formas de relacionarnos, entonces tenemos que tener la sabiduría y el temple necesarios para decir, aquí hay un hijo o unos hijos queriendo saber a raíz de inquietudes emocionales. Y yo tengo que dar espacio a eso, porque si no me quedo dependiendo nada más de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío, y ahí sí puede haber graves problemas. Y perdón, eres la mamá y eres también la responsable de que tu hijo sea sano emocionalmente, ¿no? Sí, y quiero poner como balanza, porque justo ahora recuerdo que uno de los casos que tuve en el consultorio en algún momento de la vida fue totalmente al revés. Fue un padre que ante los problemas conyugales optó por absorber a los hijos, amedrentar a mamá, empezar a crear una imagen de la mamá que fuera disonante para los hijos, como para que retiraran su afecto de la mamá. La mamá, ante tremenda presión y acorralamiento emocional y amenazas, tuvo que huir, se quedó solo con el hijo más pequeño y huyó junto con él a Estados Unidos de ilegal para poder trabajar. Años después se dio un encuentro, pero cada vez que había una pregunta hacia papá de ¿dónde está mi mamá? ¿Y por qué no nos quiso? La respuesta era, porque tu mamá es una, ya sabes, una PUT, una PUTA, y prefirió otras cosas y otros placeres por encima de estar con ustedes. Y solamente quiere al hijo más pequeño y a ustedes no los quiere. Y entonces, digo, aquí está bastante claro que lo que menos está importando en ese momento con ese padre fue el puente emocional que yo puedo establecer con mis hijos, porque toda la relación con ellos se tiñó, se pigmentó del odio que yo tenía a mi ex esposa, y se pigmentó de todo el esfuerzo que yo tenía que hacer por mantenerla lejos, por nublarla, por anularla, y por tenerla lejos de mi experiencia. Entonces endoso todo eso que a la hora de relacionarme con mis hijos no tiene absolutamente nada que ver con poder hacer lo mío a un lado y establecer puentes emocionales claros y espejos fieles de lo que está sucediendo con los hijos. Evidentemente, la persona que estaba en consulta era uno de estos hijos, que estaba en una situación de... Claramente... Yo no entiendo porque después de unos años apareció mi mamá que llegó del otro lado y ahora yo no sé qué hacer con ella. Y además tengo una situación que componer con mi papá porque no estoy tranquilo con nada. Claro. No sé lo que es. Cualquier cosa que siento y cualquier cosa que me toca emocionalmente es un problema. Porque de entrada está basado en un engaño la construcción de ambos, ¿no? Exacto. Es decir, el espejo que siempre tuvieron fue distorsionado. Y ahora que tengo algo distinto enfrente, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Y aquí es importante saber que mientras nosotros no nos cuestionemos para abrirnos a nuevas formas de relacionarnos, lo que vamos a estar generando son, sobre todo aguas como padres, son espejos súper chuecos de los hijos. Si uno sabe ser espejo de sus hijos, va a poder, y como es espejo fiel de un hijo, es no poniendo lo mío como papá o como mamá encima de lo de mi hijo. Es, ¿y por qué sientes esto? Y veo que estás enojado. ¿Por qué hay tanta rabia? Y no decir, conmigo ni te enojes y ni me faltes al respeto.
Que tu padre ya no existe. O por lo que sea, si el hijo está contento, ¡ey! ¿Qué pasa? Tanta alegría, ¿no? O sea, hasta se siente hasta acá. ¿Qué viviste? ¿Qué te pasó? No, bájale, no es para tanto. Sí. Tengo estas inquietudes sexuales, de orientación, de identidad. ¿Y por qué? ¿Qué sientes? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo sabes qué es eso? Y no me vayas a salir chuequita o chuequito porque eso no está bien y en Para ese mí. momento. Claro, porque entonces ya a mí no me vas a hacer esto. Y entonces no eres un espejo fidedigno y claro de un ser humano que está a tu cargo si le empiezas a condicionar lo que siente. ¿Por qué tanto va con tu moral y con tu bienestar o con tus traumas o con las pinches opiniones que está dando tu mente al respecto? Claro. Y eso es ejemplo de unos padres que no están sabiendo gestionar lo que entra por su cuerpo, la emoción que eso genera, Sí. y la opinión que hacen al respecto de lo que le está pasando emocionalmente a sus hijos y que no tiene nada que ver con lo tuyo, por más que seas papá o mamá. También desde Colombia nos saluda Zap Kaur. Gracias a México, Colombia y Perú que han estado presentes el día de hoy. Pero qué tema, ¿no? Sí, y creo que lo que nos queda es empezar a cuestionarnos primero, en este momento, de todos esos conflictos que tenemos en este momento, quitar el ego, el nuestro. Reposar, recuerda. Reposar. Poner a reposar. Poner a reposar porque es algo que ni podemos quitar, podemos hacer a un lado, podemos como almohadita ponerlo a un ladito, Sí. tranquilo, porque no estoy dejando de ser yo. Darme un momento al otro no significa abandonarme, no significa que lo mío perdió, no significa que yo no importo. Significa que tengo la sabiduría suficiente para decir, me puedo dar a ti y compartir y hacer hipótesis contigo de lo que estás sintiendo sin ser tan inseguro como para tener que estar metiendo lo mío. Así es. Y es muy común en las parejas, ¿no? Esto. Sí. Yo creo que es el punto más como más donde se puede ver más real, ¿no? Sí. Donde están confrontándose dos personas que a lo mejor tienen razones distintas, pero uno de los dos baja el tema y pareciera que toma otro nivel, ¿no? Sí, pues es que justo se confrontan siempre, ¿no? Difícilmente se puede hablar de un encuentro. Sí. Estamos encontrándonos para encontrar algo. Si cada quien se agarra, como decía hace rato, de su liana, pues en changos nos quedamos. Si nos volvemos más bien cirqueros trapecistas, encontramos más dinamismo, puedo soltarme y hay red de contención, puedo soltarme, dar vueltas y habrá otro lugar del cual me agarre. Si nos quedamos pendiendo solamente de uno, que es el mío, va a haber pobre autoconocimiento y pobre conexión con el otro. Y además pensémoslo de esta manera, el día que uno esté enojado y cuando uno reclame, qué rico es que alguien del otro lado te diga qué pasa más allá, ¿no? ¿Qué pasa más allá? Y abre en mí una posibilidad también de decir qué estará pasando. Experimentar eso y experimentar el decir qué hay más allá contigo. Sí. Ahora que aprovechando que te interesas en saber que hay algo transpersonal en mí, es definitivamente una lección que creo que refleja para irnos un poco con reflexión al final de este programa, no solo el porqué del cómo están las relaciones interpersonales de hoy en el mundo, sino las relaciones con el reino animal, la relación que tenemos interculturalmente, las relaciones que tenemos entre países, entre sociedades, con todavía muchos temas que cargar en donde cada quien está defendiendo lo suyo y solo viendo lo suyo. Y le llaman conciencia del otro al decir, es que pobres negritos tienen hambre. O es que las mujeres, pues cómo no van a estar enojadas si las están matando, pero no tendrían que estar haciéndose desmadre. Claro. Es cero conexión, ¿no? Es que está bien que una persona sea de la diversidad sexual siempre y cuando no se le note. No ande haciendo desfiles. O no se meta conmigo. O no se meta conmigo, como si además
te colocas como Otra vez yo. como en aquel periodo de la historia en donde se creía que la Tierra era el centro del universo. Así es. Pues gracias, sombra. No, aquí está. La sombra que asombra. Gracias a Héctor y a Diego en cabina. Gracias a todos ustedes por haber estado una noche más de Transpersonal a través de 8ymedia.com, por Facebook, YouTube e Instagram. Recuerda que el podcast te lo puedes echar en Spotify, iTunes, TuneIn Radio y iVoox. Mi página donde puedes checar la propuesta terapéutica de este enfoque transpersonal, saber más de qué es, cómo es la forma de trabajo en terapia presencial en la Condesa Ciudad de México o en línea a cualquier parte del mundo, es en jaimelugo.com. Mis redes sociales son en Facebook como Alma Cultura Jaime Lugo y en Instagram @alma.cultura, porque todo esto es por una cultura del alma, por construir una cultura que nos acerque más a algo que vaya más allá solo de la conducta y de la mente, que como dijimos hoy, no es por menospreciarla, pero pues es la que opina acerca de lo que nos está pasando y de pronto le soltamos todo el volante. Nos vemos el próximo miércoles y que tengan muy buena semana.